Bien, estimados estudiantes, vamos revisando lo que tenemos al frente y respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que vemos? ¿Alguna vez has visto este tipo de texto? ¿Has leído algo que tenga esta estructura, estos símbolos, esta onomatopeya? ¿Alguna vez has visto? ¿De qué crees que se trata? ¿Cómo crees que se llama? ¿Qué crees que vamos a trabajar hoy a partir de lo que estás viendo en pantalla? ¿Dónde hemos visto esto? En algún lugar, ¿es cierto? Sí, yo sé que ya sabes de qué estás tratando y de qué vamos a ver. Hoy día vamos a trabajar las historietas o la historieta. Hoy elaboraremos una historieta. ¿Listo? Y aquí tenemos, ¿qué es una historieta? Es una serie de dibujos. Esto es importante. Una serie de dibujos que constituyen un relato cómico, puede ser cómico, fantástico, de aventuras, etcétera. Cualquier forma, no necesariamente solo puede ser cómico, sino fantástico, de aventuras, o como hemos visto a través de la historia que ha habido varias formas, ¿no?, de hacer este tipo de trabajos de la historieta. Estas pueden tener texto o estar sin él, porque la imagen sola ya comunica. Pueden tener texto o estar sin texto. Por ejemplo, acá tenemos una falda sin texto y sabemos que está escuchando música, comunica algo. Pero también puede ser con texto como en este manga, ¿no? Puede ser simple, una tira cómica, como las de Garfield, de varias imágenes, varios de estos personajes, que son tiras cómicas, antes venían en el periódico, por ejemplo, o lo que vemos en el periódico, una serie de imágenes, pues es una tira cómica, solamente son 4 viñetas, 5 viñetas, algo corto. Puede ser de varias páginas, por ejemplo, los mangas, los cómics, son de varias páginas. O inclusive un libro, como las novelas gráficas o los mangas, que también suelen venir compilados en un libro, ¿no? La extensión puede diferenciar, puede ser muy corto, puede ser extenso, pero la idea es que es un texto, es un tipo de texto que se basa en dibujos para comunicar, ¿ya? Es un texto discontinuo que se basa en dibujos y constituye relatos, cuentos, relatos. Ahora, por ejemplo, ¿qué tipos hay, no? ¿Qué podemos hablar? Aunque son distintos, aunque son diferentes y tratan temáticas y extensiones distintas, estos tipos están unidos por una parte, por algo muy importante, que son historietas. Por ejemplo, tenemos la tira cómica, como les decía, ¿no? La tira cómica que sale en los periódicos, son unas cuantas viñetas con una historia muy corta y ya está. Esa es una historieta cortísima y se llama tira cómica. La otra es la novela gráfica, que es como una historieta, es una historieta, podría decir, es una historieta, pero extensa. ¿Por qué novela? Porque tiene un tema más extenso, es casi como un libro, como una novela. Sin embargo, en vez de tener solamente texto continuo, como las novelas que solemos leer o comúnmente conocemos, esta tiene gráficos, esta tiene dibujos, tiene estos diálogos, que ahorita veremos cómo se llaman estos diálogos que están en las historietas. Está el manga, que también, ¿no?, tiene su propio estilo, su propia forma de ser elaborado, también está, ¿no?, en manga. Y también está el cómic. Todo esto son historietas. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos una historieta? Tenemos que saber sus partes. Una historieta tiene viñetas. La viñeta es ese espacio en negro, ese recuadro en negro, un cuadrado, tiene varias formas, donde se colocan los personajes, y se representa en un momento de la historia. Está el dibujo, que es el ambiente, es lo que está dentro de la viñeta y donde se desarrolla la historia, con los personajes. Este es ese fondo en lo que nosotros vemos en cada viñeta. Están los globos o bocadillos. Bueno, antes se llamaban bocadillos, ¿no? No sé si llaman así, pero en eso no, vamos a decirle globos.
Es el espacio donde se escribe. Es donde está escrito el diálogo de los personajes. Diálogo o inclusive lo que piensan los personajes. Luego están las cartelas, que son lo que dice el narrador. Vamos a ver, son un fragmento que no pertenece al diálogo de los personajes, pero lo que hace es narrar. Es el narrador, es como que está narrando los acontecimientos antes de que comiencen a conversar los participantes o los personajes. Y por último es muy conocida la onomatopeya, sobre todo en los cómics. Son los sonidos, ¿no? Por ejemplo, plop o Z, que es el dormido, crash. Son onomatopeyas, es hacer el sonido, son sonidos de cosas, de eventos, ¿no? Bueno, ahora veremos cómo. Por ejemplo, aquí tenemos una viñeta, y en esta viñeta tenemos la cartela, ¿ven? Esto es lo que hace el narrador, un grupo de amigos, y me pregunta nuevamente. Muy bien. Aquí tenemos un globo, estos son los globos, hay tipos de globo para saber qué comunican o significan. El dibujo es todo lo que ven dentro de la viñeta, dentro de este recuadro negro que es la viñeta, todo lo que está dentro es el dibujo. Digamos, la viñeta es todo esto. Entonces, si hay un título, porque suelen tener un título las tiras cómicas, porque es la primera, por eso tiene título, ¿no? Pasemos. Aquí vemos algo sobre la historieta, ¿no? Tiene un título, que suele ser grande, estar aquí. Tiene el globo, otro de pensamiento, de globos de pensamiento. Aquí está lo que decíamos, la cartela, con lo que narra, donde se encuentra el narrador. Aunque hay un globo de grito, miren cómo tiene la forma, la onomatopeya, que son sonidos. Por ejemplo, también los personajes primer plano, segundo plano, ¿no? Y también tenemos acá las onomatopeyas, por ejemplo, de los cómics, ¿no? Wow, crash, sonidos, ¿no? Que se escriben para darle sentido a lo que está ocurriendo. Seguimos. Tipos de globo. Tenemos, cuando es en voz baja, podemos escribirlo así, lo ponemos así. En voz baja. El diálogo normal es este tipo de globo, el globo de pensamiento y el de grito. Hay más. Aquí vamos a tener más, ¿no? El conversacional, el convencional, el de miedo. Aquí tenemos mucho más, el de grito. Este es uno de los que más vamos a utilizar, el grito. El convencional, que es de diálogo. El académico. Entonces aquí tenemos varias formas, ¿no? Pero generalmente los más comunes, los más conocidos son estos, ¿no? Los que más vamos a utilizar posiblemente. Sobre todo el de diálogo y el de pensamiento. Sigamos. ¿Cómo hago mi historieta? Pues primero tengo que poner a reflexionar, escoger un tema, el tema que desee escribir. Luego, si voy a decir si el relato es fantástico o si es una situación real, qué es lo que deseo escribir, qué quiero comunicar, qué es lo que quiero plasmar en mi historieta. Luego escojo los personajes, les pongo un nombre, los describo antes de iniciar para saber, ¿no? Para tener una idea de cómo van a ser mis personajes. Luego escojo un lugar y la situación en que se va a encontrar y se presentan los dibujos. Luego textualizo. ¿Qué hago? Estas ideas sueltas, primero hago un texto narrativo, ¿no? Unas ideas sueltas sobre la trama de la historia, para luego ordenarlas de forma cronológica, para tener una trama, para tener la historia. Luego esta historia la voy a pasar, la voy a transcribir en diálogos, y esos diálogos los voy a escribir solos, ordenados, sin los personajes. Luego de tener los diálogos, voy dibujando. Voy haciendo el boceto de los dibujos que acompañen y den sentido al diálogo que estoy poniendo. Luego, uno ambos y ya tengo mi primer borrador. Reviso que todo esté ordenado, que las viñetas estén bien hechas, los diálogos tengan sentido, y ya estaría mi segundo borrador hecho. Y por último, después de haber hecho todo este proceso con mis borradores, ya tengo mi historieta, pero primero tengo que ver si tiene coherencia, cohesión, y si es así, le pongo un título, no nos olvidemos el título, la portada, la contraportada, y ya está nuestra historieta. De esa manera, muy sencilla, se redacta la historieta y ya tenemos hecho. Recordemos, estamos en el día, papá. ánimo.